el año 2000, justamente cuando vivimos el proceso de dolarización, yo era auditor interno 1, y mi función fue la de participar en la destrucción de todas las especies monetarias que existían en ese entonces en la Casa de la Moneda, en la fábrica. Las bóvedas 500 y 600 de la fábrica de la Casa de la Moneda estuvieron abarrotadas de billetes de todas las denominaciones. Había billetes de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 sucres. Era increíble cómo no salieron esas monedas, porque el proceso era que se culmine la fase de acabado del billete. Se tenían las bóvedas momentáneamente en la 500 y 600 de Casa de la Moneda, y lo que hacía era, a través del montacargas, entregarse a las bóvedas, a la bóveda general de la Casa de lo que es ahora Dirección de Especies Monetarias. Entonces fue increíble, porque el decreto lo que permitió fue que esa moneda, esos billetes nuevos, nunca salgan a poder del público. Entonces, lógicamente, tocó destruir a través del método de la trituración, justamente. El método que consistía en bajar todos esos billetes que nunca circularon, los que se mantenían en emisión también. Se ingresó a la trituradora, que era lo que le conocíamos, que es donde funciona, donde todavía existe ese bien. Y lo que se hizo es destruir millones de billetes, justamente con un delegado de la auditoría, que era yo de ese entonces, delegado de la Auditoría General, el delegado de la Superintendencia de Bancos y un delegado de la Dirección de Especies Monetarias. Entonces pasamos un gran tiempo. Fui el último que vio los billetes prácticamente que nunca circularon, nuevos, como repito, y me daba pena, me daba mucha nostalgia ver cómo nuestros billetes sucres se fueron destruyendo. Pero ahí lo que se logró es entregar un buen porcentaje, una buena cantidad de paquetes de todas las denominaciones para el Museo Numismático. Es lo que puedo recordar de esa época. Para nosotros, en ese entonces, yo también era encargado de hacer el análisis de los estados financieros del banco. Entonces, justamente a raíz de lo que se dio la dolarización, fue un poco difícil, bueno, no tan difícil, digamos, en el sentido de que simplemente tocaba coger el cambio que definió el gobierno de ese entonces a $25.000, 25.000 sucres por dólar. Entonces lo que se hizo es convertir los balances también ya con esa metodología, pero ahí fue lo que fue algo impactante para nosotros, porque se crearon 4 balances. Uno de ellos era el que indicaba cuánto era lo que estaba en poder del público, los nuevos billetes o la nueva denominación, el nuevo billete, la nueva moneda que optó el Ecuador en ese entonces. Entonces fue algo que nos costó un poquito al principio también familiarizarnos, porque imagínense, cuando estábamos todavía sucretizados, los balances se expresaban pero en miles de millones de sucres, ¿no? Y en ese entonces la superintendencia dio una disposición de que no presentemos con centavos a esa fecha lo que era sucres, todo lo que era balance sucres. Con la dolarización ya se aceptó balances con centavos, que fue lo que más recuerdo. Pero para nosotros, con los 2 compañeros que hacíamos ese análisis de los estados financieros, sí fue impactante, fue novedoso, porque nos tocó aprender y familiarizarnos con toda esa nueva metodología, que es lo que hacíamos nosotros en ese entonces. Fue un trabajo interesante, bonito, de lo que hacía y participaba la auditoría. Como le digo, impactante en el sentido de que ya no se veía reflejado en un tremendo balance, porque siempre era impactante. Acuérdense que todo era 50, el billete de máxima denominación era de 50.000 sucres. Y usted, cuando hablaba al principio, se confundía, porque decía, es que tengo, o confundíamos los sucres, la denominación, al decir $20.000, perdón, sucres, siempre decíamos eso al principio. Es porque costó, no sé, ustedes o la gente, por ejemplo, a esa época, si también tuvo ese problema, o sea, era de irse familiarizando con y todos creo que nos equivocábamos al principio, porque tratábamos de hacer la conversión y no sabíamos que ya estaba en 25.000 sucres se fijó el dólar. Entonces, hasta familiarizarse con las nuevas monedas, igual para los arqueos también fue un problema, porque teníamos que ya hacer una selección, una muestra
que nos autorizó la Superintendencia de Bancos, porque no podíamos hacer, imagínense, los billetes dólares de mayor circulación que existieron en el país. Al principio eran los de $1, los de $5 y los de $10, que eran los que más se movían. Hoy creo que ya tienen hasta de 20, también ya tienen mayor circulación. Pero por ejemplo el de 50 y el de 100 era restringido. Entonces a nosotros cuando íbamos a los arqueos en la Casa de la Moneda o en la Dirección de Especies Monetarias, lo que nos tocaba era enfocarnos más en los de baja denominación, como se les llamaba a esos billetes. Es lo que le puedo contar. O sea, un trabajo interesante, bonito, porque igual hemos participado, por ejemplo, en remesas. Una anécdota que usted me pidió interesante, que fue la que participé, fue participar desde cuando se hacía la remesa. Con decirle que tuve que embarcarme en el carro de seguridad y los compañeros de seguridad me pusieron un casco, me pusieron chaleco antibalas. Y créame que cuando íbamos ya hacia camino al aeropuerto, se me heló la sangre, se me paralicé, me quedé como ahí impactado porque se nos puso una volqueta. Y lo primero que se me vino a la mente fue un asalto, que gracias a Dios nunca ha pasado en el banco, o sea, una anécdota que me pasó, que me sucedió. Llegamos al aeropuerto, también fue interesante ver cómo se desplegaba seguridad y cosas por el estilo, o sea, bonito participar desde todo ese proceso.